propósito del tema de este día, pero también sin dejar de mencionar y de instruirles en cuanto a alguna enseñanza práctica de la vida cristiana, he sentido el vivo deseo de compartir con ustedes un tema relacionado a la perseverancia versus obstinación. Bien, indagando un poco en el diccionario para tener un poco de asertividad, la más cercana posible a los hechos, en este caso de la explicación y el significado de la expresión en cuanto a la obstinación, nos dice el diccionario de la Real Lengua Española, la que usted y yo hablamos, que es la actitud terca, la obstinación. Una persona obstinada es una persona de una actitud terca, que se mantiene excesivamente firme en su opinión o en su actitud terca, sin cambiarla a pesar de las razones, los obstáculos o los reveses. La obstinación está muy relacionada con la falta de sabiduría. Está muy estrechamente vinculada a la necedad. La persona necia, la persona carente de sabiduría, la persona carente de prudencia, la persona carente de sentido común, de juicio cabal de las cosas, es una persona que no tiene nada que ver su actitud, la actitud de su carácter y su manera de vivir y reaccionar frente a la vida y las circunstancias y las situaciones con el carácter y la actitud, la forma de ser de los cristianos, es decir, de los hijos de Dios. Por eso es importante que conozcamos qué es la obstinación, porque el salmista David en uno de los salmos decía: líbrame de los que me son ocultos. Estaba hablando del pecado. Hay pecados que nosotros cometemos y los cometemos sin darnos cuenta. Por eso David decía que al Señor que les librara de aquellos pecados que le eran ocultos. ¿Cuáles son los pecados que cometemos que no son ocultos? Son aquellos que han formado parte de nuestros hábitos de vida y de nuestra conducta por la familia de la que procedemos o porque tenemos un falso concepto de la vida y de algunas cuestiones. Y como lo hemos hecho un principio de vida, una forma de vida, un hábito de vida, pues no lo vemos como un pecado, lo vemos como sencillamente pues, en mi voluntad, en mi criterio, lo que yo entiendo, es lo que yo creo, es lo que yo he vivido, es lo que yo conozco, es lo que voy a hacer. Ahora, cuando conocemos al Señor y somos filtrados a través de la palabra de Dios nos va enseñando aquellas cosas que no forman parte de la identidad, de la naturaleza de los hijos de Dios. Y una de ellas es la obstinación, la terquedad, la necedad, a pesar de las razones, a pesar de los hechos, a pesar de la verdad. Hay personas que son como el ganado. Usted le pone un área delimitada, su potrero, con alambre de púas hirientes, para que cuando el ganado se acerque sienta el incómodo en su piel y por supuesto sepa que no debe traspasar ese límite. Pero hay personas que aunque sufren las consecuencias de algunas malas decisiones, de algunas malas actitudes, que saben que ciertos conceptos y forma de vida le van a causar sufrimiento, no le importa. Siguen adelante. Y como el ganado se rompe la piel, se rajan la piel, se causan heridas, pero ellos cruzan la cerca y salen del potrero. Claro, estoy hablándole de las personas que no tienen al Señor. Tiempo que el materialismo idealista decía que el ser humano era un animal y crearon el concepto de que el ser humano es un animal. Yo digo, no, el ser humano es distinto en especie al reino animal, aunque sea mamífero, es diferente al
al reino animal, y lo que lo hace virtuoso y diferente al reino animal es su capacidad no instintiva, sino racional. La capacidad de ser conscientes de los hechos, de su propia existencia, de su propia naturaleza, y jugar entre una cosa y la otra y sacar conclusión. Los animalitos, por inteligentes que sean, repitiendo los hábitos que uno le vaya inculcando, si levantan la patita, te doy una galletita, y ellos saben que si hacen así, le dan y el taca, pero lo hacen instintivamente, no es que ellos lo razonen. Nosotros tenemos la imagen del Creador, la imagen de Dios, y así como Dios en su mente lo planificó todo detalladamente, en la naturaleza, en el universo, todo que Él creó, así el ser humano tiene la capacidad de razonar también, incluso diseños como la llamada ahora inteligencia artificial, como un celular, como una cámara de alta definición, con efectos, con funciones que nosotros no somos capaces de imaginar, que hace solamente 10 años atrás no pensábamos que iban a existir esas funciones tan avanzadas con un solo dispositivo. Con un solo dispositivo usted pudiera tener un teléfono, un televisor, un cine, usted pudiera hacer pagos de la renta, pagos en el banco, pagos de impuestos, que usted pudiera recibir el salario en un solo dispositivo. Y nos quedamos así impresionados con la capacidad que tiene el ser humano para crear de manera finita, de igual forma que Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza, crea de manera infinita. Por lo tanto, la obstinación no forma parte del carácter ni de la naturaleza de los hijos de Dios. En otro tiempo éramos personas sin sabiduría, sin gracia, sin inteligencia, personas obstinadas, pero ya no. Ya tenemos la sabiduría del Señor y el conocimiento que nos ha sido revelado en su palabra, la Biblia. Y sabemos que lo mal hecho, lo que la Biblia llama mal hecho, tiene consecuencias. Y que lo que está bien hecho, lo que la Biblia llama que es el bien, tiene también consecuencias. Por lo tanto, los hijos de Dios obran y actúan y viven en consecuencia de lo bien hecho, de aquello que la palabra de Dios refleja y revela. Que es lo conveniente para nosotros. Ahora bien, en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versos del 23, la Escritura narra un episodio en la vida del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo la nación de Israel. Fue el primer gobernante con el título de rey. Él tuvo una dicha que no tuvo nadie. Fue el primero, pero era un hombre sin nombre, de la tribu más pequeña de Israel. Eran 12 tribus. La más pequeña era la que él pertenecía. Era de una familia pequeña también. Y su padre era una persona modesta. No era tampoco un hombre de renombre, ni en la política, ni en el mundo comercial de aquel entonces. Y un día Dios lo quiso escoger, lo señaló para que fuera el rey de Israel. Él tenía todo en su contra, excepto el amor, el favor, el plan y el propósito de Dios para con su vida. Y por esto que es elegido para ser rey. Llegó a ser rey, llegó a experimentar logros en la nación por su gestión, no por su gestión, por su gestión administrativa y política. Enfrentó a los enemigos acérrimos de la nación, los venció, ganó espacio en territorio físico y también político en aquel tiempo en su entorno. Pero hubo algo que le estuvo pasando factura todo el tiempo y le estuvo descontando. Y fue su obstinación. No era un hombre sabio, no era un hombre prudente, no era un hombre entendido en las cosas. Y que en cierta ocasión iba a enfrentar a los enemigos, a un grupo de enemigos que ya Dios le había dado la victoria sobre ellos.
paciencia para esperar que Dios le hablara, que Dios le señalara el camino, que Dios le mostrara su voluntad. Actuó por cuenta propia porque se dio a la presión de la gente. Es decir, tenía flojera de carácter y uno tiene que aprender cuándo ceder y cuándo no ceder. Esa es la sabiduría. La falta de sabiduría es la persona que no sabe actuar en consecuencia en el momento preciso. Ellos habían tenido una gran victoria. Y juntamente con la victoria, como era costumbre en aquellos tiempos, pues se apropiaban del botín. El botín eran los bienes de aquel pueblo, de aquel ejército que ellos habían derrotado. Y empezó la gente a presionarlo y empezó la gente a cuestionarlo. Y él se dio y les dijo: quédense con todo lo de valor. Resulta ser que cuando llega el profeta Samuel le dice: ¿y qué es esto que estoy escuchando? Estaba escuchando el mugido de las vacas, el bramido de las vacas, estaba escuchando también allí las cabras y las ovejas también emitiendo sus sonidos, estaba escuchando. Y le dijo: ¿qué es este sonido que estoy escuchando? No, es que el pueblo se inquietó, más o menos dice así la escritura. Y yo tuve temor de ellos y les permití que se quedaran con algunas cosas, lo más valioso. Y Samuel le recordó que eso estaba prohibido, que Dios le había dicho que no se apropiaran de nada. Y entonces Dios, en la palabra del Señor a Samuel, y le dice esto a Saúl: locamente has actuado. Y le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, cuando Dios nos habla en su palabra, no es para que nos enteremos, es para que tengamos cuidado, es para que obedezcamos su palabra, es para que le tengamos presente. En Jeremías 23:17 también Dios nos habla a través de este profeta y le señala a Israel, en este caso ya no al rey sino a la nación toda, respecto a las consecuencias de su actitud obstinada frente a aquellas cosas que no debía hacer. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, es decir, falsamente, porque dijo, el Señor no había dicho: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros hoy que le conocemos a Él y conocemos su palabra. Número uno es vivir una vida de sabiduría, con sabiduría, tomando decisiones correctas y con las actitudes correctas. Pero también de enseñar, exhortar, iluminar a aquellas personas que están actuando obstinadamente y sabemos que van por un camino poco sabio y que sufrirán las consecuencias. No debemos ceder a la presión como Saúl. No, yo no quiero buscarme problemas, hermano. Mire, cuando la persona es buena, lo que está es equivocada, y uno, aunque en el momento la persona no lo entienda, le enseña, le corrige, esa persona cuando reacciona para bien, luego lo agradece, luego es un aliado que uno tiene, luego es un amigo que uno tiene, un compañero sincero que uno tiene, una persona que estará agradecida eternamente a nosotros o hacia nosotros, porque en el momento que todo el mundo le dio la espalda, nosotros fuimos lo suficientemente amigos, hermanos y sinceros para decirle: ese no es el camino, estás equivocado. Ahora bien, la solución no es darle 2 palmaditas en el hombro a aquella persona que está mal y decirle: sigue así que vas bien, el Señor está contigo. No, ese no es el camino, esa no es la forma, por ahí no vas a llegar a ninguna parte. Y mire lo que dice también el Señor allí a través del rey Salomón en Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. A veces yo veo imágenes, todos los días leo noticias. Yo me mantengo informado de fuentes noticiosas, confiado. Escucho veo aquel, escucho el otro, veo el otro y luego saco mis propias conclusiones. No lo creo ciegamente. A veces vemos que la gente sube una noticia ahí en Facebook y si no